Hola, buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios cada mañana. Gracias, Señor, que Él siempre tiene un consejo para nosotros. Siempre como buen padre tiene cuidado y Él nos ayuda y nos protege y siempre tiene alguna palabra para usted y para mí. Así que gracias, Señor, ¿verdad? Por este hermoso amanecer que nos permite tener aquí ya el 20 de noviembre. Sé que muchos están ahorita durmiendo porque los niños, las bendiciones no tuvieron clases, pero bueno, todos aquellos que se puedan conectar con nosotros, pues bienvenidos y gracias por acompañarnos cada mañana. Hoy es un día caluroso aquí en Monterrey, pero ahí vienen ya las bajas temperaturas. Siempre que va a bajar la temperatura, primero sube y luego baja. Así que, pues bueno, gracias Señor por todo, ¿verdad? Que nos enseña a vivir en todo y por todo. Así que gracias Señor por ello. Y bueno, mientras se van conectando con nosotros, comparto la palabra déjeme comparto aquí para que mientras se vayan conectando. Eh, Gracias por todas las personas que nos han ayudado a compartir eh, las enseñanzas. Gracias, ¿verdad? Por hacer eso de ayudarnos a compartirlo. Siempre es bueno compartir y más que es la palabra de Dios, bueno, es bueno compartir la palabra de nuestro Dios. Así que gracias, Señor, por cada uno de ustedes que nos ayudan a compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy es día festivo pues mucha gente está descansando, ¿verdad? Hay que aprovechar los días que estamos en casa para descansar, eh, que pues con los niños es mucho trabajo, pero bueno, gracias Señor que se va a poder descansar y pueden estar ahí en casa. Dios le bendiga, hermana Noemí, bienvenida. Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Hermano Natividad, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Hola, buenos días, hermana, ¿cómo amaneció? Ya un poquito mejor, hermano, gracias Señor que ya va pasando la dichosa gripa, pero bueno, gracias Señor que aquí estamos y bueno, saludos allá hasta Garland, Texas, allá donde usted se encuentra, ahí en Dallas, hermano. Gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana que, como les comentaba, está calurosa aquí en Monterrey, algo caluroso porque vienen las bajas temperaturas ya, así que pues siempre que va a haber bajas temperaturas, también se levantan primero las temperaturas aquí, así que, y es por eso que vienen las enfermedades, porque estos cambios de temperatura que sale uno sin suéter y luego regresas y ya está fresco y bueno, tantas cosas que suceden que hacen, ¿verdad?, que afecten nuestra salud, pero bueno, gracias al Señor que yo siempre he dicho, sirve para que se nos limpie el cuerpo, a que se limpie todo lo que hay adentro, así que gracias Señor por ello. Y bueno, mis amados, hoy es 20 de noviembre, como les comento, esperemos que haya audiencia, porque pues la mayoría aquí los mexicanos descansan el día de hoy, como dicen, día a día sueto, lo descansan porque es la revolución, entonces día de la revolución mexicana, entonces por eso hay descanso aquí y aprovechar el solecito y el descanso de los niños, pues ¿para qué? Para lavar, para lavar, para eso. Pero bueno, Dios es bueno, mis amados, y gracias Señor por ello. Hemos estado comentando lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 9, y lo pudimos terminar. Estamos viendo ahí nuestro Señor Jesucristo cómo empezó su ministerio y no lo empezó como dijéramos que lo recibieron con fanfarrias o que hayan dicho, qué bueno que ya está entre nosotros el Mesías. No fue así, no lo recibieron de esa manera, pero nuestro Señor Jesucristo no se dio por vencido. Él dijo, yo vine a hacer la voluntad del Padre y eso voy a hacer la voluntad del Padre. Y bueno, se encargó el Señor de hacerlo
en contra de viento y marea, por decirlo así, en contra de todo aquello que se levantó para, para que no se haga. Siempre que usted, hermano, quiera hacer algo para Dios, siempre que usted, Dios le envíe a hacer algo, siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber quien se oponga, porque de esa manera Dios nos hace fuertes y nos convence, o sí, más que todo, nos confirma de que es su voluntad y que Él lo está pidiendo. Entonces, siempre que usted va a hacer algo para Dios, siempre va a haber todos esos obstáculos, siempre va a haber personas que le desanimen o personas que se levanten en contra o personas que le acusen, de todo hay, hermanos, pero todo es bueno, porque como le comento, eso nos ayuda a nosotros a decir, no, pues es que a mí Dios me dijo y lo voy a hacer. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo mucha oposición, a pesar de que vino a hacer el bien, a pesar de que las profecías ya estaban dichas de Él, estaban dichas las profecías y aún así debieron de haber conocido las profecías y debieron de haber investigado que nuestro Señor Jesucristo llenaba todo lo que era de las profecías, aún así no quisieron aceptarle, aún así no quisieron, ¿cómo le podría decir? No quisieron reconocer que Él era el Mesías. Entonces, pues hubo mucha oposición en lo que fue su ministerio. Hasta el final hubo oposición, pero Él como quiera, contra viento y marea, contra todo lo que se levantó, Él hizo la voluntad del Padre. Y nosotros de igual manera, se levante lo que sea, nosotros vamos a hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios dice que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. También la voluntad de Dios es de que todos sean salvos. Y bueno, que demos gracias por todo y en todo, porque esa es su voluntad. Siempre va a haber lucha entre el bien y el mal, siempre, eso va a estar siempre. Esa va a ser, es nuestra guerra, como quien dice, entre el bien y el mal, eso va a suceder siempre. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros decidimos lo que hacemos. Ay, es que este cabello se me mete a los ojos. De esa manera nosotros decidimos lo que hacemos. Si hacemos el bien o hacemos el mal, Dios nos dio un hermoso regalo y ese hermoso regalo es libre albedrío. Así que nosotros tomamos cada decisión de lo que queremos hacer o de lo que no queremos hacer, de si obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios. Cada uno de nosotros tiene eso, tiene la libertad de escoger. Así que gracias, Señor, por ese regalo que nos dio del libre albedrío y que, bueno, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, cuando quiere, usted lo logra porque nos envía al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos dé la fuerza para lograrlo. Así que gracias, Señor, por ello. Dios le bendiga, hermano Reinaldo, bienvenido. Dice, hola, buenos días. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones en este día, lunes, inicio de semana. Bendiciones desde Lourdes, Colón, Libertad, El Salvador. Hasta allá se encuentra usted. Un fuerte abrazo, mi amado. Allá está El Salvador y gracias por acompañarnos en esta hermosísima mañana. Así que eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, pero Él aún así siguió sintiendo compasión, dando la oportunidad a todo aquel que quiera ser salvo. Y en este capítulo 10, bueno, basándose a lo que sucedió con el ciego, que en lugar de que les diera contentamiento, que les diera, que estuvieran más que todo contentos, ¿verdad?, de que haya dado vista a un ciego, hubo enojo entre aquellos religiosos porque no querían aceptar que Jesús vendría de Dios, porque dicen, un pecador no hace estos milagros. Entonces, al decir un pecador no hace estos milagros, entonces estaban reconociendo que, dice, si dijeran solamente el que viene de Dios hace estos milagros, entonces estarían reconociendo que nuestro Señor Jesucristo venía de parte de Dios y eso era lo que no querían aceptar. No querían aceptar que nuestro Señor Jesucristo venía del cielo, era el Verbo encarnado. Era Dios con nosotros, dice así Emmanuel, Dios con nosotros. Así que esa es la situación y así es como va a comenzar este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Dios le bendiga, hermana Marisol,
qué bueno que está aquí con nosotros. Un fuerte abrazo allá hasta Sonora, donde usted se encuentra. Saludos a toda la familia, a su hermana Irma. Saludos y gracias por acompañarnos cada mañana, hermana Marisol. Rubén Chávez, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga, Rubén Chávez. Saludos a Elizabeth Chávez y a Raquel Chávez. Así que gracias, Rubén. Gracias por enviarles siempre saludos a tus familias. Así que gloria a Dios por ello. Así que eso es lo que va a tratar este comienzo del capítulo 10 de San Juan, que muchos lo predican. Es un capítulo muy conocido que se usa mucho porque el Señor Jesús nos quiere dar a entender que nosotros necesitamos de un pastor, nosotros necesitamos de un cuidado, nosotros necesitamos depender de alguien para seguir en este camino de la salvación. Se necesita un pastor y nuestro Señor Jesucristo dice, y yo soy ese buen pastor. Así que Él es nuestro buen pastor y Él es el que tiene cuidado de nosotros. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, estaba esperando a que dice aquí nuestra hermana Noemí Chávez, saludos a mi primo Rubén, que ayer se bautizó. Ay, gloria a Dios, Rubén, qué bueno que tomaste esa hermosa decisión de bautizarte. Es lo mejor que uno puede hacer, seguir las pisadas del maestro. Y bueno, muchas felicidades. Dios te bendiga y te ilumine y te dé la gracia para seguir adelante en este hermoso camino. Y bueno, te felicitamos por la mejor decisión que has tomado de bajar a las aguas y ser parte de nuestra familia en Cristo. Así que Dios te bendiga, Rubén, y gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que te dio de bajar a las aguas. Así que, mis amados, les voy a leer aquí, te voy haciendo tiempo para que haya un poquito más para hacer la pregunta, pero bueno, la voy a hacer de una vez. Hay que se vayan acomodando los que van a llegar aquí. Traigo mucha tos, hermanos, espero y no me empiece a interrumpir la tos, porque si empiezo con la tos, pues me voy a despedir, me voy a despedir mejor. Es que se me olvidó, fíjese, estaba tomando un jarabe y se me olvidó tomar el jarabe. Ahí con su permiso lo voy a hacer para que no me dé tos, porque sí traigo algo de tos. Se me olvida tomarlo. Se me olvida, hermanos, pues cuando quiere uno componer, ¿verdad? Si se nos olvida tomar las cosas que necesitamos. Así que va la primera pregunta. Dice así la primera pregunta. ¿Cuál es el libro de la Biblia? Yo creo que esto ya los di, ¿verdad? Me dice, le voy a dar la pregunta y me dice si ya se las hice, porque no recuerdo. ¿Cuál es el libro de la Biblia que tiene el nombre de una raza? Así que dígame si ya les hice esas preguntas, porque no saqué todas las preguntas. ¿Cuál es el libro de la Biblia que tiene el nombre de una raza? Si ya se las dije, bueno, me dice, ¿sabe qué, hermana? Esa ya no las dijo. Así que ahí está. ¿Cuál es el libro de la Biblia que tiene nombre de una raza? Ahí está la pregunta. Así que vamos a empezar con San Juan capítulo 10 y les voy a leer el capítulo del 1 al 21, se los voy a leer porque habla de esta parábola del buen pastor. Dícela así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues ¿acaso el demonio abrir los ojos? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Eso está ahí la pregunta, así que Dios te bendiga, primo. Un fuerte abrazo y gracias por pasar siempre y dejar tus saludos. Dios te bendiga, primo. Hermana Esther, Dios le bendiga. Gracias, hermana. Igualmente para usted. Que Dios la bendiga grandemente. Y bueno, mis amados, dijimos que estas hermosas lecciones son sobre Cristo como puerta y como pastor. Surgen directamente del incidente que les estaba comentando, de ese incidente de allá en la sinagoga de Jerusalén, que demostraron ser los malos pastores, esos religiosos demostraron ser los malos pastores. ¿Por qué? Porque no les importó el que haya recibido la vista aquel ciego de nacimiento, no les importó, sino que ellos querían encontrar algo para quitar a Jesús del camino. Así que ellos ahí con esa actitud demostraron que eran los malos pastores de los que estaba hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Por eso haga de cuenta que cada vez que pasaba un incidente decimos, nuestro Señor Jesucristo daba una ilustración. Y un pastor, dice, es aquel que da su vida por las ovejas. Entonces es muy importante. Fíjese que casi siempre decimos, y es verdad también, ¿verdad? Decimos, el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Siempre decimos así, el diablo. Pero aquí en este capítulo 10 de Juan está hablando, pero de los falsos pastores. De los falsos pastores, de eso es de lo que está hablando, y dice que ellos vienen a matar, a hurtar y a destruir, o sea, destruyen por completo. ¿Por qué? Porque dice, ven venir al lobo y huyen y dejan a las ovejas a la deriva. Entonces, estaba hablando de esos falsos pastores. No todos los que hablamos la palabra de Dios, lamentablemente, hermanos, son verdaderos pastores. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los van a conocer, o sea, por su conducta van a conocer, o su manera de vivir, para que usted entienda, van a conocer si son verdaderos pastores o no lo son. Porque hoy en día también se puede estudiar para ser pastor sin tener el llamado. Entonces es muy importante que cuando estemos nosotros escuchando la palabra de Dios, que esté siempre basada en la Biblia, no transgiversada, sino basada. ¿Cómo es basada? Bueno, que de lo que se está hablando, todo el capítulo, así es como se interpreta el versículo, con sus antitextos.
Entonces, los textos desde que comienza hasta que termina. Entonces, es muy importante, mis amados, saber aplicar la palabra de nuestro Dios, porque a veces la tergiversamos diciendo cosas que no son a lo que se está refiriendo la palabra de nuestro Dios. Así que no mostraron ningún gozo por la restauración de que recibió la vista este ciego. En cambio, el Señor se preocupó sinceramente por la vida de aquel hombre ciego, quien por fin le siguió fuera del redil del judaísmo después de que los judíos le expulsaron, porque hasta eso tuvieron. En lugar de darles contentamiento de que haya recibido la vista este ciego de nacimiento, no, lo expulsaron porque reconoció, porque dijo, pues si es pecador o no, yo no sé, yo solamente sé que me salvó. Y luego después dijo, él es profeta y ustedes también le quieren seguir. Y bueno, lo acabamos de hablar ahí del capítulo 9 de Juan. Así que ahí ellos demostraron, por eso nuestro Señor Jesucristo continuó diciendo esta parábola para demostrar que no eran verdaderos pastores, que aunque eran los religiosos los que estaban a cargo de enseñar la ley y de cumplirla también, no lo estaban haciendo. Así que por eso nuestro Señor Jesucristo dio esta parábola. Y como vemos a continuación, el Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él, como el buen pastor, iba a hacer también a todos los verdaderos creyentes que se encontraran dentro de aquella religión muerta en el judaísmo. Él mismo los iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos bajo su cuidado y dirección. Fíjese que el rey David, allá en el Salmo 23, no dijo Jehová es mi guerrero, Jehová es fuerte, es mi poderoso, mi sustentador, sino que dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor. Él es el que nos cuida y dice, por delicados pastos me hará descansar. Él es el que nos cuida, Él es el que nos dirige, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros encontramos descanso en nuestro Señor Jesucristo. Así que Él iba a hacer eso, iba a sacar a estas personas que estaban allí en esa religión muerta y las iba a traer a Él, y Él tendría cuidado de estas personas que decidieran seguirle y estar con Él. Así que de este modo iba a formar su rebaño, en el que serían incluidas también otras ovejas que vendrían del mundo gentil, o sea, de nosotros. Iba a empezar a ser su pueblo tanto de judíos como de gentiles. Sin duda, lo que encontramos aquí es un anuncio de la formación de su iglesia, que sería integrada por judíos y gentiles sacados del mundo por medio del sacrificio del buen pastor. Por eso dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Dios le bendiga, hermana Hermila, qué bueno que está aquí con nosotros. Dios le bendiga. Dice, hola, bendiciones. Buenos días, pastora. Saludos y bendiciones. Claro que sí, igualmente para usted hasta Perú, donde usted se encuentra. Un fuerte abrazo, hermana, y gracias por acompañarnos cada mañana. Isa, Dios te bendiga. Bendecido inicio de semana también para ti, hermosa. Un fuerte abrazo allá hasta Tamaulipas y qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga. Y bueno, ahí está también nuestra hermana Jael. Ya la extrañaba, hermana. Dije, ¿dónde está la hermana? Pero ya está aquí con nosotros. Así que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Le repito la pregunta porque veo que no la han contestado. ¿Qué libro de la Biblia tiene el nombre de una raza? Así de sencillo está la pregunta. ¿Qué libro de la Biblia tiene el nombre de una raza? Así que ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestarla mientras seguimos aquí el comentario de la palabra de nuestro Dios, hablando del Evangelio de Juan, capítulo 10. Así que en cuanto al pasaje que gira en torno al símil del pastor y de las ovejas, este lenguaje, hermanos, era familiar a los oyentes y lo entendían bien, porque el pastoreo había sido por siglos una ocupación común en Israel. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel entró allá a Egipto, que les dijo José, díganle que ustedes son pastores
porque los judíos no aceptaban, o sea, no miraban bien a los pastores. Así que dijo, díganle que ustedes son pastores. Casi esa es la profesión de los judíos. De hecho, por eso de allá vienen todas las telas vienen de allá por la lana de las ovejas. Entonces, dijo, díganle que son pastores. Entonces, esa era casi la ocupación del pueblo de Israel. Jesús ya lo había utilizado frecuentemente con sus discursos, como lo vemos allá en Mateo 10, 5 y 6, donde dice, ¿verdad?, que miraba al pueblo de Israel como dispersados de una raza, hermana, de una raza. Leví es sacerdocio, de una raza humana, para que me entienda. Ay, andan aquí tronando cohetes, de una raza humana. Así que dice, veo al pueblo de Israel dispersado como ovejas sin pastor. Y allá en Mateo 25:31 también nos dice de esa manera, 25:31. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el Señor Jesús por eso les hablaba de esta manera, porque ellos entendían este lenguaje. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartados los unos, y dice, y apartar los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que nuestro Señor Jesucristo siempre daba estas enseñanzas, y aquí en Lucas 15 nos dice de la misma manera. Lucas 15, versículo 3 dice, entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo siempre les hablaba de ovejas porque era algo que ellos entendían. Ahora, recuerde que aquí el Evangelio de Juan no habla mucho de parábolas, sino habla de alegorías, algo que ellos conocían, algo que ellos hacían. Entonces no era una parábola, era algo que ellos conocían y que hacían. Entonces les estaba hablando un idioma que ellos podían entender. ¿Y por qué, hermanos? Porque nosotros los cristianos necesitamos del cuidado de un pastor. Usted ve una oveja que no se puede bañar sola porque no tiene garras, tiene pezuñas, pero no tiene garras. Entonces ella no se puede bañar sola, ella necesita que el pastor la limpie, que el pastor le asee, que el pastor le corte la lana, porque igual si la deja con toda la lana, la ovejita muere del calor. Entonces necesita del cuidado de un pastor las ovejas. Por eso nos dice que nosotros necesitamos, óigalo bien, necesitamos el cuidado de un pastor. Nadie puede decir, yo no necesito estar en una iglesia, yo no necesito que nadie me cuide. Necesitamos, hermanos, y más estar bajo el cuidado del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. También en el Antiguo Testamento encontramos que muchos profetas habían usado la relación del pastor con sus ovejas para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. En otras ocasiones, sin embargo, fueron los líderes de las naciones quienes eran considerados pastores del pueblo, aunque con frecuencia fueron denunciados por los profetas como falsos pastores. Fíjese bien. Y esto es bien importante porque aún los falsos profetas también usaron estas palabras o este símil para darles a entender que eran falsos pastores, aquellos que no cuidan, aquellos que no tienen cuidado de las ovejas. Dice, bueno, son falsos pastores. Así que gracias al Señor que nos permite, hermanos, poder entender su palabra, como lo usaron ahí en primer libro de Reyes 22:17, también los profetas usaron de esta manera para decir y para dar a entender que había falsos pastores. Dice, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tenían pastor, y Jehová dijo,
estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Así que fíjese bien, necesitaban de un pastor y por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 10:21 nos dice de esa manera también. Jeremías 10:21 también nos habla del buen pastor, que también él usó eso para dar a entender. 10:21 dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Eso habla también de los malos pastores. Y Jeremías 23:1 y 2. Jeremías 23:1 y 2 también nos dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestra obra, dice Jehová. ¿Por qué no todo el que diga Señor, Señor, hermanos? A veces decimos, es que es pastor, y es que es pastor. Hay falsos pastores que el enemigo los introduce. ¿Para qué? Para que ya la gente después diga, todos son así. Yo conozco un pastor que es así, y por el mal comportamiento de ese pastor, pues bueno, la llevamos todos los que hacemos bien las cosas. Entonces, es parte de, pero para eso tenemos las escrituras, para saber quién habla la palabra de Dios, quién me está enseñando conforme a la palabra de Dios y quién no lo está haciendo. Así que también los del Antiguo Testamento también usaron esto para dar a entender y para decir que el pueblo de Israel necesitaba de un buen pastor. Así que dice aquí Eva Chidra, y es otra vez lo mismo que siempre sale. Siempre nos mandan estos comentarios. Bueno, siempre es el mismo comentario. Así que, gracias, Señor, hermanos, que Dios es bueno y que nos ayuda a seguir adelante. Y bueno, veo aquí, sí, hermana, veo aquí que no han podido con la respuesta. ¿Qué libro de la Biblia tiene nombre de raza? Bueno, la respuesta es Hebreos, hermanos. Hebreos. Era la raza hebrea, que los hebreos nacieron ahí de Abraham, de ahí vienen los hebreos, por Abraham se les llamó hebreos. Entonces, ¿qué libro de la Biblia tiene el nombre de una raza? O la raza hebrea, los hebreos. Entonces, esa era la respuesta de la epístola a los hebreos, Así que, siguiente pregunta, dice, ¿de qué lugar envió Moisés a los 12 espías a Canaán? ¿De qué lugar envió Moisés los 12 espías a Canaán? Ahí está la pregunta, hermanos, para que usted nos ayude a responder. ¿De qué lugar envió Moisés a los 12 espías a Canaán? Ahí está la respuesta. Pues nomás usted, hermana Jael, lo bueno es que nomás usted hizo el comentario, o sea que se quedó así. Mire, ahí estaba su respuesta. ¿Será hebreos? Claro que eran los hebreos, hermana Jael. Eran los hebreos, era de la raza hebrea. Así que felicidades, porque nomás usted se dice, yo mera. Y qué bonito es, hermanos, que aprendamos juntos y que hagamos todo lo posible por comentar. Así que gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Jael. Dios le bendiga, hermana Marta Martínez. Bonito día también para usted. Dice saludos para todos. Gracias, hermana. Gracias. Así que estamos viendo aquí, hermanos, cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tuvo cuidado de nosotros y nos ayudó y nos dijo, tengan cuidado porque hay falsos pastores. Yo soy el buen pastor. Y para poder demostrar que Él era el buen pastor, pues tenía que haber malos pastores para que se pueda comparar, para que podamos distinguir lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano,
de lo blanco de lo negro. Siempre tiene que haber algo de comparación para poder decir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Así que en el nuevo escenario, ante el que nos encontramos, los dirigentes religiosos de Israel se creían los verdaderos pastores del pueblo y perseguían a Jesús porque lo consideraban un intruso y un impostor. Pero tal y como había quedado demostrado en el caso del ciego al que el Señor había sanado, eran ellos los falsos pastores del rebaño que no se preocupaban por las ovejas. En realidad lo que en ese momento estaba ocurriendo era lo que todo el Antiguo Testamento dice había estado anunciado ante el fracaso de los hombres para pastorear, dice, a su pueblo Israel. Dios mismo iba a intervenir en persona para salvar a las ovejas, porque en realidad los que el Señor puso, o los que ellos se pusieron, ¿verdad? Para instruir, para enseñar al pueblo de Israel, pues no lo estaban haciendo. Y fíjese que, como les comento y como les vuelvo a repetir, eran personas que debieron de haber conocido que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías porque cumplía con todas las profecías, pero no quisieron comprobarlo, no quisieron investigar, hermanos, y por eso prefirieron mejor irse en contra de nuestro Señor Jesucristo, decir que Él era el culpable, que Él era el culpable que Él era el falso y que ellos eran los verdaderos. Y bueno, el Señor Jesús vino a demostrar que Él era el buen pastor y cómo debe de ser un buen pastor, que a continuación vamos a ver aquí. Así que el buen pastor, de todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. Otras pueden ilustrar mucho mejor su gloria y majestad, pero ninguna como esta expresan la ternura y solicitud divina en favor de su pueblo, como lo escribió también David, que él también conoció a nuestro Dios como su buen pastor. Así que en nuestro pasaje Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas. Él es el buen pastor al que oyen y siguen, aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Sin duda, se trata de un término muy sugerente a que nos habla de propiedad, cuidado, protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificio. Así que en este versículo, hermanos, Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue en 5 aspectos que se los voy a mencionar. Se distingue en 5 aspectos que se los voy a mencionar. 1, dice: el portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. 2, las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. 3, conocen bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre en particular. 4, cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Y 5, da su vida por las ovejas. Fíjese que allá en Israel, como ese era el trabajo, esa era la ocupación de la mayoría, entonces, pues todos los pastorcitos, había unos lugares encargados de recibir las ovejas de todos los pastores para que dejaran ahí su rebaño. Hay cuenta que si yo tenía un rebaño, pues yo iba y lo metía allí, y otros llegaban y lo metían allí. Entonces, pues si usted se fija, todas las ovejitas se parecen, todas son iguales, no hay mucha diferencia una y otra. ¿Cómo iban a saber todos los pastores cuáles eran sus ovejas si todas las revolvían de todos los pastores? Lo importante de las ovejitas es que reconocen a su pastor. Cada una de ellas reconoce la voz de su pastor. Es algo increíble. Así que las ovejitas no se van con un extraño, sino que solamente se van con su pastor. Así que aquel encargado de aquella área les abría la puerta a los pastores y dejaba que se metiera su rebaño, y ellos se iban a dormir. Pero el siguiente día que cada uno iba por sus ovejas, bueno, cada uno llamaba a sus ovejas por su nombre o por señas o como
ellas la conocen y salen solamente las ovejas de ese pastor. Solamente las de él son las que salen. Es algo increíble, hermanos. Es algo sobrenatural que las ovejitas puedan hacer eso. De hecho, ahí en YouTube hay un video así de un pastor que está en un montón de ovejas, son varios pastores, y uno de ellos le hace el llamado, les empieza a hacer un silbido a sus ovejas y solamente las de él son las que se vienen. Es algo increíble. Así nosotros solamente debemos de escuchar la voz de Dios, no escuchar la voz de nadie más que la de Dios, conocer la voz de nuestro pastor. Usted tiene que saber conocer la voz de Dios. Aunque alguien le esté hablando la palabra de Dios, usted tiene que discernir, tiene que saber si esa persona que le está hablando es verdadero o no, porque puede ser también engañado. Entonces, muy importante conocer la palabra de nuestro Dios y de esa manera conocemos a nuestro pastor y sabemos cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Es muy, muy importante que entendamos y que atendamos a lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, cada oveja debe de conocer la voz de su pastor y nosotros debemos de conocer la voz de Dios, afinar nuestro oído para conocer la voz de Dios y reaccionar a su llamamiento. Cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios nos pide hacer algo, cuando Dios nos acerca a Él para hablarnos o decirnos algo, yo debo de conocer bien la voz de Dios. Debo de afinar mi oído para no ser engañado, mi amado. Porque hay, como lo está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, hay falsos pastores que transgiversan la palabra de Dios y las dispersan. ¿Qué quiere decir? Las sacan de su iglesia, se las llevan a otra y después no se sienten a gusto allá y usted ya queda sin pastor porque ya le da pena regresar de donde usted era. Así que las ovejitas es algo sorprendente, pero conocen la voz de su pastor, que es algo muy, muy importante. Y bueno, cada uno las llama por su nombre y Dios la conoce a usted por su nombre. Dios la conoce a cada uno en particular, Dios nos conoce. Él sabe de la necesidad de cada uno de nosotros, la necesidad que usted tiene, la necesidad que yo tengo, la necesidad de quien sea que usted sea. Dios la conoce porque la conoce por su nombre. De hecho, dice la palabra de Dios que allá en el milenio nos dará un nuevo nombre, pero por ahorita nos conoce por nuestro nombre. Así que dice, conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre en particular. Y cada día la saca a comer. Cada día Dios nos está llamando a que vengamos a comer de su palabra. Como aquí, ¿verdad? Cada tercer día le hablamos que venga a comer la palabra de Dios aquí por internet, pero en la iglesia pues vienen siendo todos los días, porque yo predico aquí a través del internet y el martes allá en la iglesia escuchamos palabra de Dios, el miércoles predico aquí y el jueves escuchamos palabra de Dios, el viernes yo le predico aquí y el sábado, y así es, hermanos. O sea, cada día nos saca a comer para que estemos sanos y saludables. Cada día Dios nos está llamando a escuchar su palabra, a comer su palabra, para que estemos sanos espiritualmente, porque hay mucho cristiano enfermo, hermanos, enfermo, y no le estoy hablando, bueno, también físico, pero también espiritualmente, enfermos de murmuración, enfermos de chisme, enfermos de amargura, enfermos de resentimiento, enfermos de tantas cosas que se puedan enfermar el cristiano, que no le permiten disfrutar el evangelio, no le permiten disfrutar del camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo puso esta ilustración del buen pastor, dándonos a entender que necesitamos del cuidado de un pastor. Una ovejita no se puede atender sola. Una ovejita necesita el cuidado de un pastor, porque una ovejita, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones las características de una oveja. Ellas no miran mucho, no miran a larga distancia, ellas miran a unos cuantos metros, nada más, son torpes.
Si el pastor no las detiene, ellas se van al precipicio porque no miran a larga distancia. Ya cuando acuerdan, pues ya van hacia abajo. No se bañan, las tiene que limpiar, las tiene que trasquilar el buen pastor, quitarle la lana, porque si se las deja, mueren de calor. Cuando el rey David dice, unges mi cabeza con aceite, bueno, es que hay una temporada donde hay mucha mosca y se les metían las moscas a sus narices, en sus orejas, y les dejaban ahí sus querezas, se dice así, ¿verdad? Y entonces esas querezas se hacían gusanos y se les metían a las ovejas, a su cabecita, y entonces pues ellas se golpeaban y se golpeaban en la pared hasta que morían por lo que sentían dentro de su cabeza. Así que el buen pastor supo hacer algo, Dios le dio esa sabiduría para que en esa temporada los unge con aceite, y ese aceite permite que no estén las moscas y que no le dejen esos gusanos que después entran en su cabeza, que viene siendo lo de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos ungió con aceite. ¿Nos ungió para qué? Para que el enemigo no venga y ponga aquí esos pensamientos malos que después nos hacen, hermanos, retirarnos del camino de Dios. Nos protege con el Espíritu Santo, que es símbolo, que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Así que unges mi cabeza con aceite. Nuestro Señor nos ha ungido. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga y ponga esos malos pensamientos aquí y muramos espiritualmente y terminemos alejados del camino de Dios. Ese es el buen cuidado que tiene Dios de cada uno de nosotros y que nos llama cada día a comer ese alimento espiritual que Él tiene para nosotros. Qué bonito es, ¿verdad? Que Él tenga cuidado, y lo más bonito que hizo nuestro Señor Jesucristo es dar su vida por nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Él vino a dar su vida por nosotros, y para hacer, como lo dijimos al principio, para hacer tanto de judíos como de gentiles, hacer su pueblo y ser Él el buen pastor. En este capítulo nos va a hablar tanto que Él es el buen pastor como también es la puerta. Él es también la puerta, y es algo muy importante. Así que, ahora bien, el título de pastor resonaría en los oídos de los judíos como una pretensión de ser considerado el Mesías prometido, porque como les comentaba, ellos se creían que ellos eran los verdaderos pastores, estos religiosos, y por eso estaban en contra de Jesús, porque decían, nosotros somos los verdaderos. Él no le querían reconocer como el Mesías, pero al decir, yo soy el buen pastor, les estaba diciendo, yo soy el Mesías prometido. Así que no olvidemos aquellas profecías que anunciaron que antes del fracaso de los pastores de Israel, Dios levantaría a un descendiente de David como el buen pastor. Así que como el pastor definitivo. Y vamos a leer aquí Ezequiel 34:23, y dice así, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ve que estaban las profecías. Entonces ellos les debería de resonar eso en los oídos, deberían de saber que todo estaba escrito para que lo pudieran aceptar como el Mesías prometido, pero no quisieron, hermanos. Así lo entendieron también así lo entendieron los apóstoles. Dice, cuando se refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores, el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 5, versículo 4, dice que vendrá el príncipe de los pastores, y él le reconoció así a nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores. También en Hebreos 13:20 lo reconoce como el gran pastor de las ovejas. Así que en todo caso es importante, mis amados, que observemos que si bien hasta este momento el pastor de Israel había sido Jehová, ahora es Jesús quien reclama solamente este título para sí mismo, dando a entender con toda claridad su divinidad. Así que ahí está la palabra de nuestro Dios, y ahí es de lo que vamos a estar hablando a continuación, más adelante. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, porque
y luego viene aquí los enemigos de las ovejas, y ahí ya es donde vamos a entrar más a detalle con todo esto. Así que esto era nomás para darle a entender de lo que se va a tratar este capítulo 10 de San Juan, que está muy importante y que nos hace entender y nos hace ver que usted y yo necesitamos de un buen pastor. Necesitamos de alguien que cuide de nosotros y que vayamos a comer todos los días la palabra de Dios para mantenernos sanos espiritualmente. Así que, bueno, la pregunta creo que nadie la contestó, ¿verdad que no? ¿O sí la contestaron? Ah, sí, la hermana Jael la contestó. Sí, dice, ¿de qué lugar envió Moisés a los 12? Dice, espías de Canaán del desierto de Parán. Números 13 del 1 al 3. Ándele, ahí está. Y le contestó nuestra hermana Jael. Qué bueno, hermana Jael, que siempre está al pendiente y que siempre está ahí para ayudar, para contestar las preguntas. Así que gracias, Señor, hermanos, que nos permite estar aquí aprendiendo su palabra, y que siempre es muy importante que nos dejemos guiar por nuestro Dios, que nos dejemos enseñar por Él, porque Él tiene cuidado de nosotros como buen pastor, y es muy importante que usted y yo de esa manera podamos estar sanos espiritualmente. Así que gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de escuchar todos los días la palabra de Dios, porque de esa manera, óigalo bien, de esa manera usted no va a ser engañado. Usted va a seguir. Prima, Dios te bendiga, prima. Un fuerte abrazo. Qué bueno que te veo por aquí. Dios te bendiga. Saludos allí a mi tía y a mis primos. Y gracias, prima. Gracias por pasar y dejar tus saludos aquí. Así que es muy importante, mis amados, muy importante que atendamos a la palabra de Dios para que podamos estar tranquilos, para que podamos vivir en paz, para que podamos tener una vida agradable ante los ojos de nuestro Dios. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, mis amados, les invitamos a que si usted quiere volver a escuchar alguna enseñanza, usted nos busque allí en YouTube por C.C. El Buen Pastor. Ahí usted nos puede encontrar. Y lunes, miércoles y viernes con su servidora Nereida Gutiérrez en Aprendamos Juntos, ahí por Facebook, en Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, ahí usted nos puede encontrar lunes, miércoles y viernes. Así que gracias por acompañarnos, gracias por conectarse con nosotros, gracias por hacer posible que nosotros sigamos adelante predicando la palabra de nuestro Dios. Y bueno, vamos a orar para que Dios bendiga este inicio de semana para usted y que Dios le dé esa gracia y sabiduría para que termine todo lo que ha planeado hacer el día de hoy. Así que ayúdeme a orar, vamos a orar para que Dios le bendiga en este hermoso inicio de semana. ¿Me? Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por ser nuestro pastor, gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, Señor. Gracias por estar al pendiente de nosotros. Te alabamos en esta hora y te damos gracias. Te pido, Dios, por cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos que se han conectado el día de hoy, que tú bendigas su día, que tú bendigas todo lo que ellos van a hacer, mi Dios, que todo lo que han planeado, tú les des la gracia y la sabiduría para que lo puedan hacer, mi Dios, que puedan empezar su semana con bien y que la terminen con bien, oh Dios. Te doy gracias, Señor, te pido que tú los bendigas ahí en sus trabajos, que tú los bendigas ahí en sus negocios, que tú les des la gracia y la sabiduría ante sus patrones, ante sus clientes, oh Dios amado, que tú, Señor, los ayudes y los guardes ahí en sus hogares, que seas tú con ellos en todo momento, que tu presencia esté siempre en sus vidas. Padre, en esta hora, mi Dios, si alguien está enfermo, si alguien necesita de un milagro, te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano sanadora, que seas tú obrando, mi Dios, que tú quites todo dolor que pueda haber,
que tú arranques desde la raíz toda enfermedad, que aunque el médico haya dicho, Señor, que no hay curación, para ti nada es imposible, para ti todo es posible. Dales esa fe para creer y puedan recibir su milagro en esta hora, mi Dios, que crean con todo el corazón que tú puedes quitarles esa enfermedad, aunque les hayan dicho que es incurable, que tú se las puedes quitar, Señor, que tú los puedes sanar, que tú les puedes dar ese milagro, mi Dios. También aquellos que están enfermos, Padre, aquellos, Señor, que estén en depresión, te pido en el nombre de Jesús, que tú quites, Señor, toda depresión, que tú eches fuera toda depresión, toda ansiedad que pueda haber, Señor, en el ser humano, que tú lo quites, Señor, que tú les des esa paz sobrenatural, que confíen en ti, que tú tienes cuidado de nosotros y que tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Padre mío, si alguien tiene alguna necesidad, oh Dios, te pido que tú se la suplas conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que nos escriben y que nos dejan las peticiones, porque sabemos que tú, Señor, les respondes la petición, porque simplemente con pedir oración están demostrando fe que tú lo puedes hacer. Te alabamos en esta hora y te damos gracias, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. Te alabo en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y si Señor así lo permite, pues el miércoles nos volvemos a conectar a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Les deseo un excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Dios le bendiga, hermana Noemí. Dios le bendiga, hermana Marisol. Cuídense mucho y bueno, saben que les amo en el amor del Señor Jesucristo y les envío un fuerte abrazo. Dios les bendiga, mis amados.